Así que prueben el acceso a Miro, de tal forma que puedan escribir los temas que a ustedes les interesan. Procedo a dar la introducción al Lean Coffee general, sobre todo para aquellos que por primera vez participan. Este es un espacio colaborativo, le llamamos espacio de networking o trabajo en red, y promueve los mismos puntos que dice nuestra misión del capítulo argentino de Lean Construction, que es facilitar la adopción de las prácticas de Lean Construction, los principios, los valores que fomenta esta filosofía. Hoy me acompaña Mariano Lipman. Hola Mariano, ¿estás por ahí? Acá estoy. Buen día, ¿cómo va? Te pido que te presentes, tu profesión, edad y qué puesto de trabajo y roles estás desempeñando actualmente en tu empresa. Bueno, soy Mariano Lipman, soy arquitecto de la ciudad de Rosario, trabajo como jefe de obra en edilicia. Actualmente estoy en una obra en la ciudad de San Lorenzo, un proyecto que va a tener una duración bastante larga, de 6 años aproximadamente. Está dividido en varias etapas y bueno, actualmente estamos encarando la etapa número 1 del proyecto, que es una de las torres de vivienda. Ok, excelente. Mariano me va a ayudar primero presentando algunas cositas y después como moderador, así que va a hacer preguntas y también dar respuesta a aquellas cosas que entre todos nos preguntemos. Y bueno, me conocen, pero por las dudas soy Edu Arjepsich y actualmente soy el director ejecutivo del Lean Construction Argentina. Eh, para empezar rompiendo un poquito el hielo, les pido con esto de conocernos un poquito más, que digan de dónde vienen, digamos, y qué están haciendo, o algún comentario. A ver si pueden escribir en el chat, o abrir el micrófono, que sería más práctico. Angie, Nacho, Enrique, Jime, Mati, Richard, si dan señales de vida, mejor. Hola, buenos días. Yo soy Richard Wilson. De formación soy ingeniero civil, ya vengo siguiendo varios de los Lean Construction, básicamente por el interés principal de conocer la experiencia de la gente. Tengo formación en Lean Construction y en PMI, pero creo que lo más enriquecedor es escuchar las experiencias propias de implementación, los problemas que han tenido. He venido trabajando en la parte de construcción, pero también en una empresa de desarrollo de software, y hoy estoy tratando de desarrollar negocios con energías renovables, pero en Colombia. Entonces siempre lo sigo porque estuve viviendo los últimos 12 años en Argentina. Soy peruano, pero digamos, me interesa seguir este capítulo que hay interesantes experiencias compartidas. Muy bien, gracias Richard. Buenas, yo soy Angie Follatier, la prima de Nacho, y soy estudiante de arquitectura acá en Rosario. Y nada, recién estoy arrancando en todo el mundo laboral, así que poco una introducción en todo este tema. Muy bien, gracias por sumarte. Una o dos presentaciones más, y si no, escriben algo en el chat y seguimos adelante. Matías escribió. ¿Querés leerlo, Marian? Sí, buen día, trabajo en Tesin Construcciones como jefe de obra. Me invitaron a sumarme para internalizarme en la temática. Excelente. Bienvenidos, Mati. Bueno, si quieren, me acoplo yo como última. Soy Ignacio Follatier, soy arquitecto. Tuve la oportunidad de implementar este sistema en algunas obras en las que trabajé. Tuve la oportunidad también de trabajar con Mariano, así que doy fe de que va a ser un buen disertante el día de hoy.
Y bueno, me gustaría ver y escuchar la experiencia de, bueno, de esa gran obra que están haciendo ahí en San Lorenzo, para ver cómo se organizan, ya que nunca estuve en una obra tan grande. Saludos, gracias. Gracias, Nacho. Muy bien. Bueno, entonces, listo con conocernos un poquito más, gracias a todos los que se presentaron. Hablemos ahora un poquito del título de este Link Office sobre proyectos complejos, ¿no? La implementación en proyectos complejos de algunas buenas prácticas. ¿A qué le llamamos proyecto complejo? A aquellos que son complejos técnicamente, aquellos que son complejos porque las personas que participan son un lío bárbaro, son un palo en la rueda, una traba constante, impiden el avance, que muchas veces en varios proyectos eso pasa, porque las personas a veces no están bien intencionadas y a veces les falta algunas capacidades o competencias, sean blandas o técnicas, que le dan complejidad al avance de los proyectos. También las personas complejas complejizan los proyectos cuando no son puntuales, se comprometen a cosas que no pueden cumplir, etc. Hay otros proyectos complejos que resultan así porque hay poco espacio para trabajar, para construir, ¿sí? Por ejemplo, algunas remodelaciones. Hay otros donde la complejidad reside en poco tiempo disponible, como los fast track o los de parada de planta industrial, ¿no? Hay que hacer una remodelación o limpieza de un horno o la construcción de, no sé, de alguna torre o una escalera de acceso para higiene y seguridad, pero durante 16 horas que se frenó la producción en una industria. Así que eso le reviste cierta complejidad. A veces los proyectos resultan complejos por los vecinos que no hay que afectar, y a veces esos vecinos son los mismos clientes, ¿no? Imagínense la ampliación de un hospital, de una clínica o de una misma industria donde tiene que seguir la producción o la asistencia a los pacientes o no sé, una escuela tiene que seguir brindando clases, y la complejidad está en poder construir a la vez que todas las actividades del cliente o de los propietarios siguen funcionando. Y por otro lado hay otros proyectos complejos porque el diseño no está terminado por algún motivo y se tiene que dar la construcción en simultáneo. A veces esto se hace a propósito en algunos famosos proyectos fast track, pero otras veces es por falta de previsión o falta de dedicación de tiempo al diseño. Y por último, se me ocurrió poner acá los proyectos complejos logísticamente, porque tenemos que construir en el medio del campo, en el medio del desierto, en la cumbre de una montaña, como son las obras de minería, y no llegan los servicios, hay pocos accesos, hay dificultades hasta de oxígeno. Y al fin de cuentas me quedé pensando, casi todos los proyectos resultan complejos entonces, ¿sí? No sé si hay proyectos fáciles que les hayan tocado, pero bueno, la idea es convertir o disminuir la complejidad con el montaje de por lo menos algunos sistemas de planificación que le dan visibilidad a lo que hay que hacer, que le da visibilidad a cuáles son los actores. Y para esto invito a Mariano a que nos cuente un poquito algunas experiencias, ¿sí? Aunque sea dos para romper el hielo, en el montaje de estas planificaciones colaborativas. Así que voy a poner, Mariano, por acá, seguirte, Bien. creo que sos vos, y ahí estamos viendo tu pantalla. Y Bien. somos todo oídos. Bueno, primero buen día y gracias por asistir. Espero que les sirva. Bueno, en este caso elegí tres proyectos diferentes. Como dijo Edu, las complejidades están dadas por distintos factores. El primero era un condominio de viviendas de 16 dúplex con una zona de usos comunes. Para mí la complejidad de este proyecto estaba dada por la coyuntura, que en este caso fue el COVID, donde el proyecto se tenía que terminar en plazo y nos tomó la pandemia de por medio. Obviamente que el plazo se vio un poco afectado por un parate total, pero bueno, se siguió trabajando. Muestro un poco en las 3 horas, después lo van a ver, un poco cómo trabajamos las planificaciones, primero teniendo un espacio abocado a eso, donde todos tuvieran acceso y pudieran visualizar la planificación y las distintas escalas.
Por ejemplo, en este caso, muestro un poco la parte superior donde están los hitos de obra, por debajo el desglose, la planificación en un master plan desglosado, y frente a él, al panel, la planificación de las planner, de los paneles de las 4 semanas propiamente dicho, y todo interactuando en un mismo espacio, justamente para que todos hablemos de lo mismo y haya un entendimiento entre las distintas escalas de planificación. Sumé esta imagen, que justo estábamos un día, nos sacaron una foto revisando un poco la planificación de las planner, y en el momento de COVID y todo, nos sirvió imprimir un esquema de la planta del complejo y sumarle los post-it de las cuadrillas y de los distintos rubros. ¿Para qué? Para tener un control de qué cantidad de gente teníamos circulando en un mismo espacio, porque teníamos, en un momento teníamos revisiones de la municipalidad cada 2 semanas, viendo si estábamos cumpliendo o no con el distanciamiento y con todo lo que significaba las medidas de cuidado de COVID. Fíjense que con un recurso simple de post-it, una planta y colores, podíamos organizar el trabajo para que no se viera afectado el avance de obra. Después, en este caso tenemos un edificio de vivienda que la complejidad venía dada por, no era un edificio muy grande, eran 7 pisos, cada piso 300 metros cuadrados. El tema es que cada piso era un piso exclusivo, eran departamentos exclusivos, donde cada departamento, tanto en arquitectura, terminación y requerimiento, era particular. Entonces prácticamente era como hacer 6 casas apiladas de gama alta, porque tenían muchas cuestiones de terminación y equipamiento, automatizaciones de cortina, domótica, llamémoslo, audio, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo, otro proyecto con otra escala y otras complejidades, siempre tratando de trabajarlo con las 3 escalas de planificación, que se compartan en el mismo espacio, que sean visibles y claras, para poder trabajarlo con todo el equipo, no solamente el equipo profesional, sino también con el equipo de subcontratistas y de todos los actores que intervienen en ese proyecto. Y por último, este proyecto que es en el que actualmente estoy, el producto final vendría a ser este. Es un proyecto que en total va a tener más de 20.000 metros cuadrados, entre lo que es vivienda, oficina, locales comerciales, espacio público, rambla hacia el río. Hoy en día estamos haciendo la primera etapa, que viene a ser esta primera torre. Las torres son edificios de vivienda, y este que se ve acá es un edificio de 4 pisos de oficina, y todo esto es un paseo con comercios, restaurantes y demás cuestiones. La complejidad del proyecto este, para mí, se da por la escala, no por el tema del espacio, porque hoy en día no es un problema. En una cuarta etapa va a serlo, porque vamos a tener que hacer este mismo edificio con menos de 1/4 de la superficie que hoy dispongo para el tema de la logística de materiales. Por otro lado, hoy en día, una pena, ahora me estoy dando cuenta, no sumé fotos de eso, pero ya que tenemos espacio y contamos con eso, sectorizamos bien los sectores de armado, ya sea del doblado y armado de armaduras, todo lo que es sector de acopio de encofrados, para armar los tableros, está todo sectorizado, también para poder mantener un orden y limpieza dentro del proyecto. Bueno, acá, que sí tenía, esto fue como una primera aproximación en las primeras semanas de obra. Teníamos una planificación en Miró muy sencilla, un master plan compacto con algunos hitos de lo que era todo el proyecto. La primera aproximación fue abrir y hacer una ventana de 3 meses, no más,
con lo principal como para poder tener una guía y poder empezar a planificar en la reunión semanal que se ve acá, los paneles. También contamos con planos de zonificaciones para poder referenciarnos y hablar en algo concreto. Che, hay que hacer estos elementos de esta zona para tal día y que todos estemos hablando de lo mismo. Bueno, acá contamos también con, ¿cómo se llama? La clasificación ya sea de tareas que queden pendientes o fuera de la reunión para el parking lot, o temas que están pendientes a hablar, ya sean urgentes, importantes o ambos. Esto después fue mutando a el master plan desglosado que se ve acá, que es a 6 meses. También el tema de la ventana de tiempo lo decidimos por un tema de la duración del proyecto. El proyecto dura mucho tiempo. Creemos que en 6 meses está bueno, también porque si lo agrandábamos mucho más a la ventana, después no es trabajable o lleva mucho tiempo modificarlo o hacerle cambios. Y las revisiones van a ser casi bimestrales, por lo que estuvimos acordando con el equipo de trabajo. Bueno, lo mismo, hitos arriba, hay hitos y después tengo, no sé si se ven, algunas flechitas que no son hitos como tal, pero son tareas intermedias que me marcan si estamos bien o no, porque capaz los hitos son muy lejanos en el tiempo y si no tengo algo para medir en el medio, me voy a dar cuenta si tengo un problema de manera tarde. Es como para detectarlo a tiempo. Después, a ver qué más les puedo comentar. Bueno, algo general, obviamente esto no se hizo de la noche a la mañana. Yo creo que en todos los proyectos, llamémoslo, tiene una maduración la planificación, donde la primera semana o segunda semana tenemos un montón de cuestiones de logística o de poner en marcha el proyecto, que quizás vamos trabajando en la planificación, pero no tan con el foco puesto en eso, sino el foco es arrancar, y una vez que más o menos marcha todo, ir dándole forma. Por ejemplo, esta primera imagen es a las 2 semanas / 3 de haber arrancado el proyecto, teniendo en cuenta que yo tenía una planificación compacta en hitos desde el vamos, pero ya el desglose lo hice a las 2 semanas o 3 porque estaba enfocado en otras cosas, y después esto así desglosado se dio más pasado el mes y medio de obra. A lo que voy con esto es que no es que si esto no está desde el vamos, está mal. Yo creo que hay que ir trabajándolo y justamente tienen que ir madurándose, y es algo permanente, que se trabaja todo el tiempo, todos los días, todas las semanas, y obviamente dependiendo la etapa del proyecto en la que estemos, no es lo mismo una etapa como nos toca hoy de hormigón, que una etapa de terminaciones, donde quizás hay 15, 20 rubros, o no sé, 10 contratistas distintos dentro del proyecto, donde quizás el impacto de algo se va a ver en el corto plazo y nos va a afectar de manera importante. Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a cómo comenzar con la planificación, cómo llevarla adelante, qué información tiene que tener un espacio en el cual se planifica. No sé, otra pregunta que tiro que me puedan hacer ustedes. ¿Con qué frecuencia me reúno o no con determinados proveedores o subcontratistas para revisar la planificación? Si es igual en todas las etapas del proyecto o no. ¿Por qué zonifiqué de determinada manera cada proyecto? No sé, tiro ahí el abanico de preguntas, algo que se les ocurra. Tengo Gracias, Mariano. tengo una Sí, ¿quién consulta. habló? Richard. Vamos, Richard. Tengo una consulta ahí porque veo en tu master plan un tren de trabajo muy ordenadito, lo veo en esas diagonales Sí, hermosas que es acá, el sueño de la planificación. sí. ¿Qué tan complejo has encontrado ya, pasando estas 2 semanas
de ver que ese tren se vaya cumpliendo, o cómo has tenido que ir ajustando, cómo te han respondido los subcontratistas, digamos, porque esa es la parte, Hoy, digamos, de afinar, digamos. exacto. Bueno, hoy en día, por ejemplo, para esta obra, si te estabas refiriendo justamente a esta foto, Sí, sí. hoy en día en esta obra estamos teniendo un desvío en la planificación, que ya lo tenemos detectado, ya hablé con el proveedor de hormigón, el subcontratista mejor dicho. En este caso el tren de trabajo se va a mover, no lo quiero hacer ahora porque como dije antes, las revisiones van a ser bimestrales, pero ya está en tema todo el mundo, oficina técnica y demás, también para no apresurar procesos, de apurar la documentación y demás cuestiones. La idea es, ¿por qué se desvió? Porque en un principio tomamos como ideal el rendimiento que tendrían que tener para la planta tipo para todos los pisos. Ese fue como la hipótesis. Sabíamos que era probable que se demoren más en el subsuelo y en la planta baja porque tenía, por el tipo de estructura, la planta baja, por ejemplo, tiene una altura de 4,5 metros, el resto de los pisos tiene 3 metros, eh, tiene bastante hormigón visto de tabla y hormigón visto de fenólico laminado, que el resto no tiene visto. Y por otro lado, el subsuelo tenía una estructura de columnas, vigas y losa. En el resto de las plantas tipo es una losa chata con capiteles cuadrados, así que se simplifica bastante la estructura. La idea es, ahora cuando terminen en la planta baja, que más o menos van a ser en los 2 meses de revisión, es ajustar la planificación y ver si pueden mejorar los tiempos de la planta tipo. Hoy en día el proyecto tiene esa demora, pero no está demorado en lo que es ¿cómo se llama? Llamémoslo la fecha final, ¿se entiende? Porque nosotros teníamos para hacer el hormigón, creo que 12 meses y lo planteamos en 10. Así que estamos bien como objetivo. Pero bueno, la idea es corregir esos trenes de trabajo, como decís vos, para que no se desordene. Y por otro lado, esta parte que vos ves acá, obviamente que todavía no nos tocó ni nos afectó, porque, a ver si puedo dibujar, porque hoy en día en realidad estamos acá en el proyecto, todo esto todavía no lo tocamos, no sucedió. Así que seguramente con el tiempo se vaya mutando. Un proyecto que se complejizó bastante fue este, que no sé si se termina de ver, pero era bastante raro. El tren de trabajo era lineal, era así, y después por cuestiones de cómo eran 6 clientes con 6 necesidades distintas, objetivos diferentes, más allá que era un único proyecto, terminó pasando que la planificación de pasar a ser lineal así, terminó siendo de esta manera. El edificio lo partimos en dos y se avanzaba de esta manera. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que, voy a cambiar de color, esta primera mitad, que eran 3 clientes, nos estaban definiendo mucho más rápido que estos 3 clientes. Entonces lo que le dijimos a la dirección de obra es, voy a romper con el esquema de trabajo, que era del piso 1 a 6, lo cambio y hago del 3 al 6 y del 1 al 3. Porque no nos estaban respondiendo con el tiempo, se estaba desordenando la obra, entonces decidimos cambiar totalmente el tren de trabajo. Nos llevó un tiempo, después se fue acomodando, y también la dirección de obra lo que tuvo que hacer es, ya que eso tenía como, llamémoslo una inercia, porque venía pasando ya hacía varias semanas, hasta capaz un par de meses, que se venía dando la misma secuencia. La directora ahora agarró y le dijo a los clientes, bueno, vamos a priorizar las definiciones de tal porque lo necesita la obra para tal y tal fecha, y el resto, que era el tren de trabajo que se había demorado más, lo veremos para después, y ya empezamos a poner fechas teniendo en cuenta, llamémosle, esa complejidad que era la falta de definiciones de determinados clientes,
y bueno, los dividimos, llamémoslo, en 2 paquetes, y el tren de trabajo cambió. Así que eso se fue adaptando. Lo mismo acá, nosotros teníamos un tren de trabajo, no sé si perfecto, pero como planteabas vos, Richard, que se arrancaba de la casa 1 a la 16, y vino el COVID, y qué es lo que hizo que, perdón si muevo mucho, si los mareo me dicen, esto pasó de ser algo así, de avanzar de acá para allá, pasó a ser, que era bastante lineal, pasó a ser así. Esto era un ala, esta era otra, vamos a ponerle así, ver si se nota, y la del medio, que era el espacio común, era otra totalmente diferente. Lo mismo, los trenes de trabajo se vieron afectados tanto en el master plan como en la planificación de las planner, donde también nos sirvió para que con el tema del COVID y todo, dividimos la obra en 3 literal. Había un cerco, había baños independientes para cada sector de obra, había bachas para cada sector de obra, había ingresos independientes para cada sector, para que cuando la MUNI iba, se daba cuenta que había cuadrillas, pero en 3 lugares totalmente diferentes, lo que nos permitía también poder sumar un poco más de gente, y a su vez era como que cada sector de obra avanzaba independiente. Quizás alguno que otro, no sé, se me ocurre el sanitarista, que no era muy grande la cuadrilla, tratábamos de que su esquema de trabajo se conectara entre los 3, pero había otros que avanzaba una cuadrilla de yeso por el ala norte, otro por el ala sur, y otro por el quincho de manera totalmente independiente. Entonces los trenes de trabajo variaban, era como que el tren había que analizarlo por cada sector y no por la obra en general. Esos fueron los problemas que nos fuimos encontrando y cómo fuimos adaptando el tren de trabajo en cada situación. No sé si respondí a la pregunta o no. Sí, Mariano, muchísimas gracias. Gracias, Richard. En casi todos los proyectos, disminuir las zonas donde tenemos que planificar va a facilitar digamos, la concreción de las actividades comprometidas. Cuanto menor es la zona o menor son los paquetes de trabajo, más fácil va a ser poder cumplir. Eso es un criterio de Lean básico, no del Lean Construction, sino de la madre del Lean Construction, del Lean puro, que es disminuir los paquetes de trabajo. Y a veces en la construcción nos cuesta entender cuáles son las dimensiones de los paquetes de trabajo. A veces no es solamente cantidad de metros cuadrados, a veces es la zona donde hacemos esos metros cuadrados, o esto de la cantidad de gente a la que le planificamos el trabajo, que ahí se dieron cuenta con el COVID que podían tener 3 obras en una. Entonces, la planificación fue más chica, no la cantidad de metros cuadrados solamente. Y eso hizo que sea más confiable el proyecto, e incluso hasta para los controles municipales. Mariano, Sí. hay una pregunta de Félix que dice, ¿cómo manejan la información de arquitectura e ingeniería, sobre todo con los cambios, y cómo impactan en la planificación? O sea, la dimensión de documentación de arquitectura e ingeniería, si está o no está en las planificaciones que vos mostraste, y cómo gestionan los cambios. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso concreto de este proyecto, el que me toca hoy en día, estamos trabajando con oficina técnica, bueno, que trabaja en Revit. Después la administración de la documentación la hacemos por medio de Fieldwire, para poder tener toda la documentación, tanto la preliminar o las constructivas con sus distintas versiones, para tener trazabilidad de los cambios que haya tenido la documentación. Por otro lado,
en oficina técnica estamos planteando trabajar en equipo, no solamente teniendo el modelo con la info para ejecutarlo al proyecto, sino también estamos trabajando las etapabilidades en conjunto. Entonces, si me dan un ratito mientras vos hable, agarro y puedo buscar una imagen y la pego, no la tengo acá. Pero lo que hacemos es plantear un par de semanas antes cómo van a ser las etapas para compartírsela al contratista. Entonces ve qué cantidad de hormigón tiene que tirar, cuáles son los elementos que tiene que armar. Eso lo trasladamos a la planificación y también es bastante visual. Lo estamos trabajando con el modelo. Las etapas fueron también cambiando por distintas necesidades o conflictos que pudimos haber tenido, como falta de algún material porque algún proveedor nos falló, y lo fuimos adaptando también sobre la marcha, porque obviamente más allá que planifiquemos, no deja de haber imprevistos. Después, para que quiero releer la pregunta. ¿Cómo impactan La cambios gestión de en la planificación? Bueno, después tenemos un tema. Nosotros arrancamos un proyecto con un legajo de obra que no estaba terminado. Entonces también estamos haciendo un trabajo bastante cercano y en equipo con oficina técnica para ver si los recursos que está teniendo oficina técnica pueden cumplir con la demanda de obra, y lo mismo con el estudio de ingeniería que nos tiene que dar la documentación, que estuvo bastante complicado, nos cumplió siempre, pero muy finito, no tenía mucha holgura, y recién ahora se está acomodando y ya están entregando la documentación un mes antes de lo necesario. Así que eso se terminó acomodando. Después, con respecto a los cambios, eh, por ahora no tuvimos en este proyecto cambios que nos afectaran en la planificación en sí, por suerte. Pero creo que es por la etapa en la que se encuentra el proyecto, que es muy temprana. Cuando arranque albañilería, que será dentro de 2 meses, aprox, para que tengan, ¿cómo se llama?, frentes para poder avanzar. Ahí capaz nos vamos a encontrar con esos conflictos. Muy bien. Ok, gracias. Bueno, si hay más preguntas o algún tema para tratar, lo van comentando por chat o levantan la mano de Zoom y les damos la palabra. Yo quiero rescatar, y te doy tiempo, Marian, si querés buscar esa imagen. Dale. Que en un momento Mariano dijo, ilustramos la misma pared o el mismo muro donde hacemos la planificación con planos. También con el parking lot o con algunos recordatorios tipo Kanban como este, ¿no?, que dice acá importante, urgente y parking lot. Al fin de cuentas, todo esto es visual management o administración visual de la información, y que todos estemos hablando de lo mismo es crítico para que las comunicaciones sean más efectivas. Entonces, si aquellos que hoy no lo están haciendo lo empiezan a hacer, van a empezar a tener mucha mayor efectividad en lo que hacen, sean actividades de obra, de documentación técnica, de administración, de finanzas, de recursos humanos, de lo que sea. Ya lo hemos hablado en otros Lean Coffee también, que tratar de poner a todos en la misma página y poder señalar con la mano, con una virome, con un mismo marcador que seguro la gente tiene a disposición acá en estas cajas que están acá abajo, y señalar de qué estamos hablando, hace de que el entendimiento mutuo sea mucho más exacto. Y eso evita problemas comunicacionales, que al fin y al cabo, por todo lo que se trabaja o me toca explorar en múltiples obras de distintas empresas, los problemas comunicacionales son mucho más numerosos que los problemas técnicos. Por eso es importante que todos se animen a utilizar comunicación visual. Lamentablemente hay estudios de arquitectura o incluso algunas empresas que le dicen, no queremos arruinar las paredes, entonces tienen, en lugar de tener información en los muros, tienen un cuadro artístico muy bonito, pero bueno, están desperdiciando metros cuadrados verticales de muros para poder hablar mejor entre ellos, ¿sí? Entonces eso también sépanlo. Y después, una de las cuestiones que quería mencionar,
y ahora le doy pie a quien quiera también, ahí veo que Juan Pablo comentó algo en el chat, es cuál es la mínima planificación que alguien tendría que empezar a hacer, ¿no? ¿Cuál es una planificación para un principiante? ¿Qué es lo que debería hacer un principiante? Y de alguna manera, Mariano también lo fue mencionando, yo voy a agregar una de las palabras que por ahí no se dijeron, y es, cuando ustedes tienen que arrancar a planificar, sean iterativos, rompan la inercia y arranquen, y después vayan mejorando, y traten de elaborar un master plan. Mariano le llamó compacto, porque quiere decir que no tiene tanta información. Después traten de hacer una planificación de la documentación que se necesita. Luego de eso van a empezar a entender el plan de ejecución, pero estas cosas como que a veces son el huevo o la gallina, así que empiecen por donde quieran. Y el plan de compras. ¿Sí? Pueden hacer todo en uno o todo por separado. A veces se hace todo en uno cuando la oficina técnica está en obra. Entonces el plan de documentación se va macheando o chequeando con el plan de ejecución a ver si la documentación llega a tiempo. Lo mismo que las compras, a ver si el abastecimiento de los materiales llega a tiempo para cada hito o actividad de ejecución. Pero a veces el departamento de compras en empresas un poco más grandes tiene que coordinar a qué le dedica tiempo, porque tiene que comprar para 5, 10, 15 proyectos en simultáneo. Entonces, la obra va a tener un plan de compras, ¿sí? Plan de compras de la obra en particular, ¿sí? El plan de ejecución obviamente es de la obra en particular, el plan de documentación de la obra en particular, sabiendo que las oficinas técnicas a veces tienen que chequear esto con sus propios, digamos, master plan generales o los planes de otras obras, ¿sí? Chequear con otras obras. Porque por ahí la gente de oficina técnica no es infinita, los recursos de oficina técnica están también limitados muchas veces. Así que por eso hago esta mención, sobre todo para lo que es compras y para lo que es documentación. Esto pocas veces se ve y es muy interesante hacerlo, aunque las obras sean muy pequeñas. Juan Pablo puso en el chat, hola, buen día, con la utilización de Lean y BIM, ¿llegan o hacen uso de simulación 4D en etapas tempranas con la planificación? ¿Les resultaría útil? En el caso de este proyecto, no, creo que en su momento lo habíamos hablado, pero no lo hemos aplicado. Lo que sí tenemos es el visualizador de Autodesk, que nos parece bastante útil para tener el modelo en el momento y poder navegarlo, y hay algunas cuestiones porque como está modelada toda la armadura del edificio, para posiciones de barra o eso, además de las planillas, con la cuadrilla o con el capataz hemos visto algunas cosas, algunos detalles que nos generaban duda, y utilizamos el visualizador de Autodesk. Pero simulaciones 4D en este proyecto no hemos aplicado. Acá hay un truco o un problema cuando se habla de 4D, ¿sí? Esto me toca a mí explicarlo en una de las diplomaturas de la Cámara Argentina de Construcción, y les comparto unas observaciones después de haber estudiado el tema de 4D en detalle. Es un esfuerzo grande hacer una simulación 4D, requiere de el plan de ejecución bastante detallado para que esa simulación sea confiable. Ahora, si somos un poco más bondadosos con qué es 4D, tenemos que sacar nuestra relación directa con que 4D es una simulación en formato de video, o una simulación de Navisworks o programa similar, donde tengo un slide, una barrita que corro para adelante y para atrás y me va construyendo y deconstruyendo una obra. 4D puede ser mucho más. 4D puede ser, por ejemplo, un plano que me muestre cómo van siendo las fases de hormigonado. Y no es un video, no es una animación, no tengo un slide para mover la línea de tiempo, pero no deja de ser 4 dimensiones porque involucra la dimensión del tiempo. Con varias fotos
¿sí? Como si fuese un video muy corto, quizá, lo podríamos pensar, de solo 4 frames, que son las 4 fotografías, o los 4 render, o los 4 esquemas que me dibujó un software BIM, sobre cómo va evolucionando el hormigonado de algún sector complejo de la obra, o cómo fue evolucionando el hormigonado para después detectar los rendimientos generales. Entonces, si somos un poco más abiertos de mente y bondadosos, y no hacemos la relación directa que 4D sí o sí es un video simulacro, vamos a entender que con BIM vamos a llegar a un montón de aplicaciones de 4 dimensiones sin pasar por esos videos, que le van a ser muy útiles a la obra, que le van a ser muy útiles a los jefes de obra, a los obreros para entender, y también al cliente. Al fin de cuentas, en etapas tempranas, las simulaciones, ahora sí, en formato video, en Navisworks, o pasados a Syncro, o pasados a 3Studio, o algo así, son muy útiles comercialmente, porque ahí hay que explicarle a personas un global, sin entrar en detalles técnicos, de cuál va a ser la aproximación en orden ejecutivo de una obra, o también entusiasmar y motivar a que compren un departamento o que se enamoren del proyecto, ¿no? Son distintos usos y es ampliar el concepto de 4D a algo más que una simulación con sí o sí el formato video o el slide de tiempo. No sé si te respondimos, Juan Pablo, o si te estabas refiriendo solo a eso de los videos. Y ahí Juan Pablo contestó. Perdón. Ok. Bueno, entonces hasta acá tenemos parte del 4D, ¿no? Porque estos son los avances en el tiempo. ¿Mm? Bueno, ¿querés comentar? Yo te sigo, Marian. Sí, Y bueno, ¿querés comentar esta acá se ve el edificio completo, cada color corresponde a una etapa de ejecución. Por ejemplo, acá tenemos una de las etapas donde está discriminado cada uno de los elementos con el cubicaje que tienen. Nos sirve a nosotros para pedir la cantidad de hormigón correspondiente. Le sirve también al subcontratista para ver qué es lo que tiene que ejecutar en determinado tiempo, y es fácil de visualizarlo y entenderlo. Le sirve al cliente para entender hasta dónde vamos a llegar en tal fecha. Y por otro lado, no sé si ven ahí los globitos verdes, eh, tenemos un checklist de las distintas etapas de lo que es el hormigonado, ya sea el armado de la armadura, el encofrado, el hormigonado propiamente dicho, el desencofrado y demás. Cada una tiene ciertas pautas a cumplir para cumplir con la calidad, o por lo menos al hacer todo ese repaso, donde cada una de estas etapas tiene capaz 6 o 7 cosas a verificar. Una vez que están verificadas o cumplidas, las damos como válida. Obviamente, como dije antes, la planificación tiene imprevistos. En la obra capaz puedes chequear todo y puedes llegar a tener algún problema o error, pero al chequearlo y haber hecho ese barrido, minimizamos el riesgo. Bueno, para cada una de las etapas hacemos esto, previo al hormigonado final, obviamente, y por ejemplo, cuando no está chequeado todavía, aparece de esta manera naranja como pendiente. También nos permite ver, porque nos ha pasado dentro de alguno de los chequeos, uno de los puntos no se cumpla y no se cumple, por el motivo que sea, y no se va a poder cumplir y hay que hormigonar igual. Bueno, sabemos que en el momento del desencofrado, poner el ojo quizás, no sé, en esta columna que había algo que no había quedado bien, bueno, yo ya sé que ahí tengo que ir a revisar a ver si no quedó bien, si pasó algo o no. Nos sirve un poco para tener un control un poco más fino de la ejecución en sí. Bueno, como decía vos, Edu, esto se podría decir que es un poco una simulación, porque ya tenemos planteada la tapabilidad y, como digo, cuando fue cambiando, se fue modificando algo por algún criterio o alguna cuestión de detalle o terminación, lo fuimos modificando y eso se vio impactado tanto acá como después en la planificación en las planas. Después algo que quería mencionar, que estaban hablando del tema de las compras. Nosotros acá en el Masterplan no solamente tenemos las tareas de ejecución, también que es una etapa muy temprana, donde quizás se hacen acopios
no hay capaz compras capaz tan regulares o frecuentes, y capaz esa la maneja directamente la obra. Pero, por ejemplo, esta línea verde es la documentación que tiene que estar para determinada fecha. Previo a eso, esta que se ve acá es que si ven que no es un tren de trabajo perfecto es porque justamente tenía que darse así, porque si no, no se llegaba a ejecutar en el momento que nosotros necesitamos. Esto en naranja son las definiciones de la dirección de obra o el cliente, lo verde es la documentación nuestra, y lo rojo sería la entrega o la logística del material por parte de compras, para que después lo que se ve en amarillo es la cuadrilla de hormigón, pueda ejecutar las tareas en tiempo y forma. Con esto lo que voy es que no solamente incluir las tareas propiamente dichas de ejecución o de avance de la obra, sino para mí es importante tener en cuenta toda la gestión, que es lo que viene antes, para poder visualizarlo y ver si es real o no los tiempos que estamos planteando. Porque quizás en ejecución estamos bien, pero le estamos pidiendo la documentación una semana antes a la oficina técnica, y la oficina técnica todavía no tiene la definición del cliente, entonces significa que va a ser imposible ejecutar ese trabajo. Era un detalle lo que habían comentado antes, de que está bueno incluir toda la gestión previa a la ejecución propiamente dicha en el master plan. Muy bien. Bueno, no sé si apareció alguna otra pregunta, si no, creo que no. Les hago un comentario más sobre esto de la documentación, sobre todo para aquellas obras que tienen dirección de obra. A veces se planifica, no sé, vamos a suponer acá, publicación, plano, instalaciones, planta baja. ¿Sí? Entonces se escribe eso como tarea en los paneles, en la planificación, y a veces eso no alcanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay dirección de obra, yo lo que necesito es que un plano, por ejemplo, pase a la versión 0, si estamos hablando de que los números son la versión constructiva. Entonces, capaz que para que eso pase a la versión 0, necesito la aprobación de dirección de obra, por lo tanto, necesito publicar en realidad la versión A, ¿sí? Después necesito que otra persona o que otro rol haga la validación o aprobación de la versión A. Entonces ahí existe la publicación versión 0. Omitir esto a veces es errar con la cantidad de días necesarios de anticipación, porque la validación a veces le lleva una semana a la dirección de obra, que tiene que hacer otras cosas, además de ocuparse de este proyecto. Y muchas veces que la publicación en la definición del glosario de la obra, y no quiero entrar muy técnicamente en eso, pero tenemos que definir qué entendemos en la obra por publicación. Entonces es como decir, bueno, publicación, ¿qué es? Que esté en Fieldwire o que esté el plano versión papel listo para ser usado por los obreros capataces. ¿Sí? Entonces, el proyecto o el equipo de proyecto necesita empezar a tener este diccionario propio también. ¿Ven? Esto resuelve un problema comunicacional que después se transforma en problemas técnicos, porque construimos sin un plano con una versión 0, construimos con un plano versión A. Pero tenemos que definir, si vamos a escribir publicación, ¿qué quiere decir? Entonces, que esté el papel listo en obra, también es tiempo de mandarlo a plotear, o de tomar la decisión de que haya un plotter en obra, para acortar tiempos, y que ese plotter esté funcionando, y que bueno, y ahí surgen otras restricciones. Pero quería ejemplificar que a veces no alcanza con solamente quedarnos con este papelito final. Puede ser que en estos paneles, para no hacer tanto lío, no se escriban estos papeles intermedios, ¿sí? Puede ser que no se pongan, por ejemplo, en los paneles plásticos de un last planner semanal, pero sí es algo que tiene que coordinar la oficina técnica, que no se tiene que olvidar que esto existe. Y claro está que para publicar primero hay que elaborar. Elaboración, ¿sí? Y la elaboración seguramente ocupe muchos días, ¿sí? Entonces esto es algo que va a planificar internamente la oficina técnica, probablemente.
Ahora, otra de las cosas que Mariano nombró, sin querer queriendo, fue la definición, definiciones tomadas. Y muchas veces el problema está acá, ¿sí? Entonces no se termina publicando una versión 0 porque no se tomaron las definiciones adecuadas, quizá por parte del cliente, sobre lo que quería, o qué tipo, no sé, de inodoro o de ducha quería, y eso afecta, ¿sí?, toda la instalación interna, por ejemplo, de esta planta baja, sobre qué es lo que voy a terminar modelando y publicando en un plano ejecutivo. Así que a prestarle atención un poco a esta línea de tiempo, porque... Sí, Mariano. No, una cosita que, por ejemplo, ahí yo puse un ejemplo en las otras fotos que no se veían, pero también con un recurso básico como unos post-it y un papel, para que la dirección de obra tuviese en claro lo que está remarcado en rojo, es el esquema de lo que a oficina técnica o el proceso de lo que les lleva la documentación. Cada post-it es como un actor, obras, después tenés el verde es oficina técnica, amarillo dirección de obra, verde de nuevo oficina técnica, y lo último dice versión final para el subcontratista. Eso más o menos es un mes. Entonces, Bueno, para esta etapa que nos toca hoy, sabemos que la documentación más o menos lleva un mes desde que está la definición final hasta el plano. ¿Por qué? Porque dependemos de la oficina de ingeniería que nos haga la documentación, después que pase oficina técnica, la pase en limpio, la verifique dirección de obra y vaya al plano ejecutivo final que usa el subcontratista. Pero eso está bueno tenerlo también, que sea bien visual. Yo trato en todas las obras de tenerlo, siempre, porque no solamente cambia en cada obra, porque depende cuántos actores intervengan para que esa documentación final esté, y por otro lado, no es lo mismo la documentación, no sé, para un desarrollo de un baño o una cocina que para un plano de hormigón. Sería, cada documentación tiene tiempos diferentes y hay que tenerlos en claro para poder planificar y que no se demoren ni las tareas y tampoco matar, llamemos al equipo, cuando quizás para los tiempos que yo les pido los recursos son escasos. Entonces, en realidad lo que tengo que hacer es tomarlo con más anticipación o pedir las definiciones antes y dejarle en claro al cliente que si eso no está, y posiblemente haya impactos en la obra, en lo que es la planificación y la ejecución. excelente. Bueno, siendo las 11 menos 5 o 10:56, mejor dicho, vamos a ir cerrando por hoy. Les pregunto por las dudas si tienen alguna cuestión o quieren hacer algún comentario extra. Y aprovecho para ir adelantando de que esta es la última actividad del año de Lean Construction en Argentina. Así que bueno, gracias a todos por participar en este evento y por aquellos que participaron en eventos anteriores. Para los que no lo pudieron hacer, sepan que en nuestro canal de YouTube tenemos todo grabado. Hay mucho material de consulta, hay mucho material para que sigan compartiendo entre ustedes y sus contactos, entre ustedes y las personas que dirigen quizás, sus subcontratistas, para que se sigan formando en todas estas temáticas. Aprovecho para agradecerte, Mariano, por todo lo compartido, por toda esta información que va a quedar en nuestro tablero de los Lean Coffee del año 2022. Acá van a tener el recorrido de cada una de las temáticas que desarrollamos este año. Realmente fue exitoso haber pasado por todas las áreas de la empresa. En este caso volvimos como a la ejecución, a las áreas de producción, pero fueron quedando materiales como acá de finanzas, como otros materiales como acá de compras, que se pueden volver a consultar accediendo a ese mismo link que compartimos hoy del tablero de Miro. Bueno, Mariano, gracias Edu a vos y a todos por haber asistido, espero que les haya servido. creo que sí, a ver si alguien se anima a decirte si sirvió o no. ¿Qué les pareció? Porque se hayan podido llevar algo para aplicarlo en sus proyectos, o decir, bueno, che, esto lo hago igual o no. Richard. Richard. No, Mariano, muchísimas gracias. La verdad que
el compartir de la experiencia es, digamos, lo más valioso que rescato siempre, sobre todo apoyado por el conocimiento, digamos, ¿no? Ujú. Me parece clave lo que mencionas de poner esos hitos también de compras y de diseño en el master plan. Yo de alguna forma hago un Kanban independiente de compras que lo comparto en tiempo real con el grupo de compras para que nos acompañe, digamos, sabiendo que son hitos claves y ellos tienen eso visual permanente, de tal manera que Buenísimo. no pierdan la línea. Normalmente lo manejo en un Trello, que me parece fácil que lo manejen todos, digamos. Pero esa realidad de ir sectorizando para ir mejorando los trenes de trabajo, simplificar, realmente valioso tu aporte. Y lo mismo a Eduardo por todo el esfuerzo, digamos, de mantener el capítulo de Lean Construction Argentina y a todo el equipo directivo. La verdad que Federico también los he estado siguiendo durante este año y la verdad que es enriquecedor todo el trabajo que se ha hecho. Yo les agradezco muchísimo desde lo personal. Gracias, Richard. Gracias, Richard. ¿Eh? Federico quería decir algo, me parece, tenía la mano levantada. Buenas, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Estoy desde el Bueno, auto, por eso. Bueno, Mariano, muchas gracias por compartir todo este know-how que fuiste generando o que la empresa ya fue juntando. Nosotros, a ver, nos viene muy bien ver este tipo de planificaciones en proyectos más complejos, que bueno, nosotros también, ahora Matías que se sumó, digamos, le va a tocar enfrentar algo similar, así que está buenísimo que se conecte con vos a nivel colega y bueno, buenísimo. podemos ir siguiendo haciendo preguntas, así que espectacular todo esto que fuiste compartiendo. Dale, Y gracias, bueno, Federico. Eduardo, a vos también te agradezco bueno, la moderación de hoy y bueno, agradecer también haberme sumado al equipo de Lean Coffee, la verdad que lo disfruté mucho. Y también me pareció como muy enriquecedor esto de haber pasado por todas las áreas de la empresa, eh, porque bueno, escuché por ahí decir que, digamos, Lean es algo que hay que implementar en todas las áreas de la empresa, eh, medio que en simultáneo para que realmente arraigue bien, así que está buenísimo que se haya tomado ese concepto holístico en estos Lean Coffee, de verlo no solamente de la producción, sino a nivel macro, ¿no? Exacto, optimizar el conjunto. Exactamente. Y optimizar el conjunto para poder hacer Lean. Bueno, y Juan Pablo nos comenta, buenísimos los encuentros, a los que pude asistir, muchas gracias por el tiempo y los ejemplos que presentaron para poder seguir aprendiendo de lo que pudieron aplicar y lo que les sirvió de la implementación de Lean en la construcción. Bueno, gracias Juan Pablo. ¿Algún comentario más? Y si no, vamos cerrando. Aprovecho para desearles también muy buen cierre de año. Sé que diciembre es difícil para muchos por todos los cierres, todas las entregas y todo lo que tiene que seguir en marcha a veces entre fiestas en las constructoras, aquellas que no pueden cortar. Así que bueno, también eso redobla el agradecimiento de poder sumarse este 14 de diciembre. Y bueno, también espero que empiecen un muy buen año. Aquellos que quieran participar activamente como voluntarios, sepan que durante enero y febrero vamos a estar haciendo algunos materiales, la preparación de algunos materiales de trabajo para compartir en el 2023. Así que los voluntarios que tengan 1, 2 o 3 horas a la semana para dedicarle al capítulo, por favor nos escriben a nuestro mail. Luli, porfa, pon el mail en el chat. Y bueno, y sepan que retomamos actividades a partir de febrero, mitad de febrero, y que el año que viene, en la fecha del 29, 30 y 31 de marzo, vamos a hacer una cumbre de Lean Construction. Si pueden reservarse de esa fecha, vamos a reunirnos en la ciudad de Bariloche, en un evento que, bueno, que vamos a ir coordinando para discutir, debatir todas estas temáticas, tanto como para principiantes como con actividades para los más expertos. Así que bueno, sean todos bienvenidos a la ciudad de Bariloche para fin de marzo. Eso lo vamos a comunicar también por nuestros newsletter y grupos de WhatsApp.
Gracias a todos. Aprovecho para agradecer también a Luli por la gestión de todos estos eventos, que siempre está en el backstage de todos estos Lean Coffee, los Lean Beer. Y no tengo mucho más que esperar verlos el año que viene en tantas otras actividades. Un saludo grande. Felices fiestas. Gracias a todos. Gracias. Feliz año nuevo. Chao, gracias. Chao, chao. Un último comentario para los que quedan. Este domingo, mi corazón mitad argentino va a estar a full apoyando a la selección. Son 12 años Vamos. maravillosos que viví ahí en la Argentina y hoy estoy en Colombia y la verdad que me siento un argentino más en este campeonato. Así que la mejor de la suerte este domingo. Gracias. Grande, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, Argentina. Vamos. Vamos que se gana.